fuego había sellado cada salida y Carlos abrazaba a sus hijos pequeños esperando la muerte, cuando un lince con el vientre hinchado por 3 crías emergió del humo con un mono bebé aferrado a su lomo y caminó directamente hacia ellos. Lo que esas 2 criaturas hicieron durante las siguientes 6 horas obligaría al mundo entero a cuestionar todo lo que creía saber sobre los animales salvajes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las vastas llanuras de la sabana africana, donde el sol abraza la tierra reseca y el viento susurra secretos ancestrales entre las acacias, la vida y la muerte mantienen un equilibrio tan frágil como las primeras gotas de lluvia después de la sequía. Es un mundo donde cada amanecer trae consigo nuevas esperanzas y cada atardecer puede significar el final de todo lo conocido. Pero a veces, en los momentos más oscuros, cuando el fuego devora los horizontes y el humo tiñe el cielo de un naranja apocalíptico, surgen héroes de los lugares más inesperados. Esta es la historia de 2 criaturas que desafiaron todas las leyes de la naturaleza, una lince embarazada y un bebé mono huérfano, cuya improbable alianza cambiaría para siempre el destino de una familia humana atrapada en el infierno. Lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber sobre los instintos animales y te hará cuestionar si acaso existe algo más poderoso que la voluntad de sobrevivir. Prepárate para una historia que te dejará sin aliento y te recordará que en la naturaleza los milagros suceden cuando menos los esperamos. Aurora era una lince ibérico que había llegado a la Reserva Natural de Kenia 3 años atrás como parte de un programa internacional de conservación. Su pelaje moteado, salpicado de tonos dorados y marrones, la hacía casi invisible entre los pastizales altos de la sabana. A sus 4 años, Aurora había demostrado ser una cazadora excepcional y una sobreviviente nata, adaptándose a un ecosistema completamente diferente al de sus ancestros ibéricos. Pero ahora, con su vientre hinchado por las 3 crías que crecían en su interior, cada movimiento requería un esfuerzo adicional. La temporada seca había sido especialmente cruel aquel año, y Aurora sentía en sus huesos que algo terrible se aproximaba. La mañana del 23 de agosto comenzó como cualquier otra en la reserva Masai Mara. El ranger jefe Thomas Okonkwo realizaba su patrulla matutina en su viejo Land Rover, observando con preocupación cómo la vegetación se había tornado en un mar de hierba amarillenta y árboles sedientos. A sus 52 años, Thomas había dedicado 3 décadas de su vida a proteger la fauna africana y conocía cada rincón de aquella tierra como si fuera la palma de su mano. Aquella mañana, sin embargo, un presentimiento oscuro le oprimía el pecho. Las condiciones eran perfectas para un desastre: semanas sin lluvia, vientos fuertes y temperaturas que superaban los 40 grados centígrados. En una pequeña cabaña ubicada en el corazón de la reserva, la familia Mendoza comenzaba su día ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Carlos, un biólogo marino de 38 años, había traído a su esposa Elena y a sus 2 hijos pequeños, Lucas de 4 años y Sofía de apenas 18 meses, para unas vacaciones que prometían ser inolvidables. Elena, fotógrafa de naturaleza, había soñado durante años con capturar la majestuosidad de la sabana africana con su cámara. Nunca imaginó que las imágenes que guardaría en su memoria serían muy diferentes a las que había planeado. Mientras tanto, en un baobab centenario a 3 kilómetros de la cabaña de los Mendoza, un pequeño mono vervet de apenas 2 meses lloraba desconsolado.
Kibo, como lo llamarían después, había perdido a su madre la noche anterior cuando un leopardo atacó a su grupo. En el caos de la huida, el pequeño había caído de la espalda de su madre y rodado por una pendiente hasta quedar atrapado entre las raíces del antiguo árbol. Demasiado joven para sobrevivir solo, demasiado débil para trepar de regreso, Kibo representaba una de las muchas tragedias silenciosas que ocurren cada día en la naturaleza salvaje. Aurora escuchó los gemidos del pequeño primate mientras buscaba refugio del calor abrasador bajo la sombra del mismo baobab. Sus instintos le decían que ignorara al mono, que conservara sus energías para el parto que se aproximaba, pero algo en aquellos llantos despertó en ella un sentimiento que trascendía la lógica de la supervivencia. Se acercó cautelosamente al hueco donde Kibo temblaba, y en lugar de ver una presa potencial, vio algo que la conmovió profundamente. Un bebé aterrorizado y solo, exactamente como ella se había sentido cuando la separaron de su tierra natal y la trajeron a este continente extraño. Lo que sucedió después desconcertó a los científicos que estudiarían el caso durante años. Aurora, la depredadora, se acostó junto a Kibo y comenzó a lamerlo suavemente, como si fuera uno de sus propios cachorros aún por nacer. El pequeño mono, guiado por un instinto de supervivencia más fuerte que el miedo, se acurrucó contra el pelaje cálido de la lince y dejó de llorar. Fue el comienzo de una alianza que desafiaría todas las reglas conocidas del reino animal. Thomas Okonkwo fue el primero en detectar el humo. Una columna gris se elevaba en el horizonte oriental, donde los pastizales más secos lindaban con una zona de matorrales densos. Tomó su radio con manos que habían comenzado a temblar ligeramente y contactó a la central de la reserva. Su voz, normalmente calmada y profesional, traicionaba una urgencia que sus colegas rara vez habían escuchado. Tenemos un incendio activo en el sector 7. Repito, incendio activo en el sector 7. Necesitamos evacuar todas las cabañas de turistas inmediatamente. Pero la radio crepitó con estática y Thomas supo que las comunicaciones estaban fallando, como solía suceder cuando las condiciones atmosféricas se volvían extremas. En la cabaña, Carlos miraba por la ventana mientras Elena preparaba el desayuno para los niños. Un destello naranja en la distancia captó su atención, pero lo descartó como un reflejo del sol naciente. No fue hasta que el olor acre del humo comenzó a filtrarse por las rendijas de la puerta que comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. El incendio avanzaba hacia ellos con una velocidad aterradora, impulsado por vientos que habían cambiado de dirección sin previo aviso. Estaban atrapados. Carlos sintió que el tiempo se detenía mientras observaba el muro de llamas que se aproximaba desde el este. Su mente, entrenada para analizar datos y resolver problemas científicos, luchaba por procesar la realidad que se desplegaba ante sus ojos. El fuego no avanzaba en línea recta como había imaginado en las películas, sino que se movía de forma caprichosa, saltando de un punto a otro según los caprichos del viento, devorando todo a su paso con un rugido que parecía el aliento de un dragón enfurecido. Elena apareció a su lado con Sofía en brazos, su rostro normalmente sereno ahora pálido, como la ceniza que comenzaba a caer del cielo. «Tenemos que irnos ahora», dijo Carlos con una calma que no sentía. «Agarra lo esencial, documentos, agua, nada más». Lucas, que había estado jugando con sus figuras de animales en el suelo de la sala, levantó la vista con ojos enormes llenos de confusión. El niño de 4 años no comprendía por qué sus padres se movían con tanta prisa, por qué el cielo se había vuelto del color de las naranjas maduras,
¿Por qué el aire sabía tan raro? «Papi, tengo miedo», susurró, y esas 3 palabras atravesaron el corazón de Carlos como una flecha envenenada. El vehículo de alquiler estaba estacionado a 20 metros de la cabaña, pero cuando Carlos intentó encenderlo, el motor tosió débilmente y murió. Lo intentó de nuevo y otra vez, pero la batería había elegido el peor momento posible para fallar. Las llamas ya lamían los arbustos que bordeaban el sendero de acceso, cortando la única ruta de escape que conocían. Elena miraba a su alrededor frenéticamente, buscando alternativas, mientras sostenía a Sofía con tanta fuerza que la pequeña comenzó a llorar. «No podemos quedarnos aquí», dijo con voz temblorosa, «pero tampoco podemos atravesar el fuego». A 3 kilómetros de distancia, Aurora había detectado el incendio mucho antes que los humanos. Sus sentidos, afinados por millones de años de evolución, registraron el cambio en la dirección del viento, el olor cada vez más intenso del humo, el silencio antinatural que se había apoderado de la sabana, mientras las aves y los pequeños mamíferos huían en masa. La lince se incorporó lentamente, su vientre pesado, dificultando sus movimientos. Kibo, que se había quedado dormido acurrucado contra su costado, despertó sobresaltado y emitió un chillido agudo de alarma. Cualquier otro animal en la situación de Aurora habría huido hacia el oeste, alejándose del peligro lo más rápido posible, pero algo la detuvo, un sonido que llegaba desde la dirección del fuego, apenas audible por encima del crepitar de las llamas y el rugido del viento. Era un llanto, no de animal sino de humano, el llanto inconfundible de un bebé aterrorizado. Aurora había escuchado ese sonido antes, durante sus años en el centro de rehabilitación en España, cuando las familias visitaban las instalaciones con sus crías pequeñas. Era un sonido que, inexplicablemente, resonaba en lo más profundo de su ser maternal. Kibo trepó instintivamente a la espalda de Aurora, aferrándose a su pelaje con sus pequeñas manos, mientras la lince comenzaba a moverse. Pero en lugar de dirigirse hacia la seguridad del oeste, Aurora giró hacia el este, hacia el fuego, hacia aquel llanto que la llamaba como un faro en la oscuridad. El pequeño mono chilló en protesta, pero no se soltó. En las pocas horas que habían pasado juntos, había aprendido que su supervivencia dependía de esta extraña protectora que la naturaleza le había enviado. Thomas Okonkwo conducía a toda velocidad por los caminos de tierra de la reserva, su radio escupiendo fragmentos de conversaciones entrecortadas mientras intentaba coordinar la evacuación. El incendio se había expandido con una rapidez que superaba sus peores pronósticos, alimentado por la vegetación reseca y los vientos erráticos que parecían conspirar contra cualquier esfuerzo de contención. Cuando finalmente logró comunicarse con la central, la noticia que recibió le heló la sangre. Una familia de turistas españoles no respondía a las llamadas de evacuación. Su cabaña estaba directamente en el camino del fuego. El ranger veterano calculó mentalmente las distancias y los tiempos. Si conducía directamente hacia la cabaña, tendría que atravesar una zona que probablemente ya estaba en llamas. Si rodeaba por el norte, perdería al menos 40 minutos, tiempo que aquella familia quizás no tenía. Maldijo en suajili y giró el volante hacia la ruta directa. Había jurado proteger la vida en aquella reserva, y ese juramento no distinguía entre humanos y animales. Mientras tanto, Carlos había tomado una decisión desesperada. Había recordado que durante la orientación del primer día, el guía había mencionado algo sobre un arroyo que atravesaba la reserva a unos 500 metros al norte de las cabañas. Si lograban llegar hasta allí, el agua podría ofrecerles alguna protección contra las llamas. Agarró a Lucas en brazos y le gritó a Elena que lo siguiera.
No tenían mapa, no tenían certeza de nada, solo la esperanza de que sus piernas fueran más rápidas que el fuego. El humo se había vuelto tan denso que apenas podían ver unos metros por delante. Elena tosía violentamente mientras corría, protegiendo el rostro de Sofía con su camiseta. Lucas había enterrado su cara en el cuello de su padre, sus pequeños brazos aferrados con una fuerza sorprendente. Carlos sentía los pulmones arder con cada respiración, pero no se permitió detenerse. Adelante, solo podía ir adelante, aunque no supiera exactamente hacia dónde lo llevaban sus pasos. Y entonces, cuando el pánico amenazaba con apoderarse completamente de su razón, vio algo que lo detuvo en seco. Una silueta emergía del humo, moviéndose hacia ellos con una gracia felina que parecía imposible en medio de aquel caos. Era un lince, y sobre su lomo viajaba un pequeño mono que los observaba con ojos brillantes como brasas. Carlos parpadeó varias veces, convencido de que el humo y el terror le estaban jugando una mala pasada. Pero la visión no desapareció. El lince se detuvo a unos 10 metros de distancia, sus ojos dorados fijos en la familia, con una intensidad que resultaba casi hipnótica. El pequeño mono en su lomo emitió un chillido agudo y señaló hacia la izquierda con su diminuta mano, como si estuviera indicando una dirección. Elena llegó junto a su esposo, jadeando, y se quedó paralizada al ver a las dos criaturas. Su instinto de madre le gritaba que huyera de aquel depredador, pero algo en la postura del animal, algo en la forma en que la miraba, le decía que no representaba una amenaza. Aurora dio un paso hacia la familia, luego otro, y se detuvo. Giró la cabeza hacia la izquierda, exactamente en la dirección que Kibo había señalado, y emitió un sonido bajo, casi como un ronroneo urgente. Luego comenzó a caminar en esa dirección, deteniéndose cada pocos metros para mirar hacia atrás, como verificando que los humanos la seguían. Carlos y Elena intercambiaron una mirada cargada de incredulidad y desesperación. No tenían ninguna otra opción. El fuego rugía detrás de ellos, acercándose con cada segundo que pasaba. Si aquel animal conocía una ruta de escape, era su única esperanza. Comenzaron a seguir a la lince, que mantenía un paso constante, pero no demasiado rápido, como si comprendiera que los humanos no podían igualar su agilidad natural. Lucas había levantado la cabeza del cuello de su padre y observaba al animal con fascinación infantil, temporalmente distraído del terror que los rodeaba. «Mira, papá, un gatito grande», susurró, y a pesar de todo, Carlos sintió una punzada de ternura ante la inocencia de su hijo. Sofía había dejado de llorar, sus ojos enormes siguiendo los movimientos del mono que ocasionalmente giraba para mirarla. Aurora los guiaba a través de un laberinto de rocas y arbustos que Carlos jamás habría descubierto por su cuenta. La lince parecía conocer cada piedra, cada depresión del terreno, cada recoveco que ofrecía un momentáneo respiro del humo sofocante. En varias ocasiones se detuvo abruptamente, olfateando el aire, y cambió de dirección justo antes de que una nueva lengua de fuego apareciera bloqueando el camino original. Era como si pudiera predecir los movimientos de las llamas, como si hablara un idioma secreto con el viento y el fuego que los humanos no podían comprender. El calor se había vuelto casi insoportable. Elena sentía que la piel de sus brazos comenzaba a ampollarse y cada respiración era una tortura de aire caliente y ceniza. Sofía tosía débilmente, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos que partían el corazón de su madre. Carlos tropezó con una raíz oculta y cayó de rodillas, protegiendo a Lucas con su cuerpo mientras el impacto le arrancaba el aliento de los pulmones.
Por un momento pensó que no podría levantarse, que sus piernas simplemente se negarían a obedecerle. Entonces, sintió algo húmedo y áspero contra su mejilla. Aurora había regresado y lo estaba lamiendo, sus ojos dorados a centímetros de los suyos, transmitiendo un mensaje que no necesitaba palabras. Levántate, no te rindas, estamos cerca. Thomas Okonkwo había tenido que abandonar su vehículo cuando el camino se volvió intransitable por los escombros en llamas. Corría ahora a pie, un pañuelo mojado cubriéndole la nariz y la boca, siguiendo su instinto y su conocimiento del terreno hacia donde calculaba que estaría la cabaña de los turistas. Había visto muchos incendios en sus 3 décadas de servicio, pero ninguno como este. Las llamas parecían tener voluntad propia, rodeando zonas enteras y atrapando a cualquier criatura que no hubiera huido a tiempo. Encontró los restos carbonizados de una manada de cebras que no habían logrado escapar y tuvo que apartar la vista para no perder la concentración. Cuando finalmente llegó a la ubicación de la cabaña, encontró solo cenizas y estructuras retorcidas por el calor. Su corazón se hundió como una piedra en un pozo sin fondo. Buscó frenéticamente entre los escombros, temiendo encontrar cuerpos, pero no había rastro de la familia. Eso podía significar 2 cosas: o habían logrado escapar, o el fuego había sido tan intenso que no quedaba nada que encontrar. Se negó a aceptar la segunda posibilidad y comenzó a buscar huellas en la tierra chamuscada. Lo que encontró lo dejó perplejo. Había pisadas humanas, sí, pero también las inconfundibles huellas de un felino de tamaño mediano, moviéndose junto a las marcas de los zapatos. Thomas había rastreado animales toda su vida y conocía aquellas huellas. Pertenecían a Aurora, la lince ibérico del programa de conservación que él mismo había ayudado a introducir en la reserva años atrás. Pero no tenía sentido que un lince estuviera guiando a humanos. Los grandes felinos huían de las personas, no se acercaban a ellas, especialmente en medio de un incendio. Sin embargo, las evidencias eran innegables. Siguió el rastro con renovada esperanza. Aurora había comenzado a mostrar signos de agotamiento. Su paso se había vuelto más lento, su respiración más pesada. El peso de los cachorros no nacidos y el esfuerzo de guiar a la familia a través del infierno estaban cobrando su precio. Kibo, desde su posición en el lomo de la lince, emitía pequeños sonidos de alarma cada vez que el animal tropezaba. El pequeño mono había desarrollado un vínculo inexplicable con su protectora y podía sentir que algo no estaba bien, pero no podían detenerse, no ahora. No cuando el sonido del agua corriente comenzaba a filtrarse entre el rugido del fuego. El arroyo apareció ante ellos como un espejismo que se materializaba en realidad. No era un río caudaloso ni un lago profundo, apenas un hilo de agua que serpenteaba entre rocas ennegrecidas por incendios anteriores, pero para la familia Mendoza representaba la diferencia entre la vida y la muerte. Carlos casi lloró de alivio cuando sus pies tocaron el agua fresca, y Elena se dejó caer de rodillas en la orilla, sumergiendo el rostro de Sofía en el líquido salvador mientras la pequeña tosía y jadeaba. Lucas chapoteó en el agua con una risa histérica, que era mitad alegría y mitad liberación del terror acumulado. Aurora se detuvo en la orilla opuesta del arroyo, observando a la familia con sus ojos dorados que reflejaban las llamas distantes. Kibo había bajado de su lomo y bebía ávidamente del arroyo, sus pequeñas manos formando un cuenco imperfecto para llevar el agua a sus labios. La lince también bebió, largos tragos que parecían devolverle algo de la fuerza perdida. Por un momento, en medio del caos y la destrucción, se formó una imagen de paz surreal. 2 especies que normalmente serían depredador y presa compartiendo el agua como iguales, y una familia humana,
que les debía la vida. Pero el peligro no había terminado. El fuego continuaba avanzando desde múltiples direcciones y el arroyo, aunque ofrecía un respiro temporal, no era una barrera suficiente contra un incendio de aquella magnitud. Carlos evaluó la situación con ojos de científico. El lecho del arroyo era rocoso y relativamente ancho, lo que significaba que podrían seguirlo hacia el norte, manteniéndose en el agua o cerca de ella. Las llamas tendrían más dificultad para cruzar esa barrera natural. Señaló en esa dirección y miró a Aurora, casi como si esperara la aprobación del animal. La lince pareció comprender. Se incorporó lentamente, sacudiendo el agua de su pelaje moteado, y comenzó a caminar hacia el norte siguiendo el curso del arroyo. Kibo trepó de nuevo a su lomo con la agilidad natural de su especie, sus ojos brillantes escaneando constantemente los alrededores en busca de peligros. La familia lo siguió sin necesidad de palabras. En algún momento durante las últimas horas, habían dejado de cuestionar lo imposible y simplemente habían aceptado que aquel animal extraordinario era su guía y su protectora. Thomas Okonkwo encontró el arroyo 20 minutos después, siguiendo las huellas que se habían vuelto más claras en el barro húmedo de la orilla. Su corazón dio un salto cuando reconoció las pisadas de botas adultas junto a las marcas más pequeñas de zapatos infantiles. Estaban vivos, o al menos lo habían estado cuando llegaron hasta allí. Las huellas del lince continuaban junto a las humanas, una anomalía que seguía desconcertándolo pero que ahora le proporcionaba un rastro claro que seguir. Aceleró el paso, ignorando el ardor en sus pulmones y el dolor en sus piernas cansadas. Mientras tanto, Aurora había comenzado a experimentar las primeras contracciones. El estrés del escape, el esfuerzo físico extremo y la deshidratación habían adelantado el parto al menos una semana. La lince se detuvo abruptamente, su cuerpo sacudido por un espasmo que la hizo gemir de dolor. Carlos, que caminaba unos metros detrás, reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo. Años de investigación marina le habían dado experiencia con partos animales, y los signos eran inconfundibles. El animal que les había salvado la vida estaba a punto de dar a luz en medio del infierno. Elena se acercó con cautela, sus instintos maternales trascendiendo la barrera entre especies. Aurora la miró con ojos que brillaban de dolor y algo que parecía súplica, como si pidiera ayuda sin saber cómo expresarlo. El pequeño Kibo había bajado del lomo de su protectora y se paseaba nerviosamente alrededor de ella, emitiendo sonidos agudos de angustia. La situación no podía ser más precaria. El fuego seguía acercándose, el humo se espesaba por momentos y ahora tenían que lidiar con un parto animal en condiciones imposibles. Carlos tomó una decisión rápida. Encontró un pequeño recodo en el arroyo donde las rocas formaban una especie de refugio natural, parcialmente protegido del viento y con acceso directo al agua. Con ayuda de Elena, movió algunas piedras para crear una barrera adicional y extendió su chaqueta en el suelo para proporcionar una superficie más suave. Luego, con movimientos lentos y deliberados para no asustar al animal, guió a Aurora hacia el refugio improvisado. La lince, demasiado agotada para resistir, se dejó llevar y se tumbó sobre la chaqueta con un gemido de alivio. Lucas y Sofía observaban la escena con ojos enormes, protegidos por Elena que los mantenía a una distancia prudente, pero con visibilidad del acontecimiento. El niño de 4 años había dejado de temblar, fascinado por lo que estaba presenciando. «Mamá, ¿el gatito va a tener bebés?», preguntó en un susurro, y Elena asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, cariño», respondió suavemente, «y nosotros vamos a ayudarla». Era una promesa que no sabía si podría cumplir,
pero en aquel momento de caos y destrucción, cuidar de aquella criatura que los había salvado parecía lo único correcto que podían hacer. Kibo se había posicionado junto a la cabeza de Aurora, sus pequeñas manos acariciando el pelaje de la lince con una ternura que desafiaba toda lógica natural. El mono bebé parecía comprender que su protectora estaba sufriendo y su instinto le decía que debía quedarse a su lado, ofreciendo el único consuelo que podía dar: su presencia. Aurora giró la cabeza y lamió suavemente la mano del pequeño primate, un gesto de afecto que sellaba el vínculo extraordinario que habían forjado en las horas más oscuras. La primera cría llegó al mundo mientras el cielo ardía en tonos de naranja y carmesí. Era una hembra diminuta, apenas más grande que la mano de Carlos, con los ojos cerrados y el pelaje húmedo pegado a su cuerpo frágil. Aurora actuó por instinto, limpiando a su cachorra con lengüetazos vigorosos que estimulaban su respiración y circulación. El pequeño ser emitió un maullido débil pero decidido, y Carlos sintió que algo se aflojaba en su pecho. En medio de tanta destrucción, la vida se abría paso con una tenacidad que rozaba lo milagroso. Elena había rasgado parte de su camisa para crear paños improvisados, manteniendo el área lo más limpia posible dadas las circunstancias. Años de trabajo como fotógrafa de naturaleza le habían dado conocimientos básicos sobre comportamiento animal y sabía que lo más importante era no interferir demasiado mientras permitía que el instinto maternal de Aurora guiara el proceso. La lince parecía aceptar su presencia cercana, quizás comprendiendo a algún nivel profundo que aquellos humanos no representaban una amenaza, sino una ayuda. La segunda cría tardó casi 30 minutos en nacer, y este parto fue más difícil. Aurora jadeaba pesadamente, su cuerpo temblando por el esfuerzo, mientras Carlos observaba con creciente preocupación. El cachorro venía mal posicionado, y sin intervención podría quedarse atascado, matando tanto a la cría como potencialmente a la madre. Carlos había asistido a partos complicados de delfines durante sus años de investigación marina, y aunque un lince era muy diferente, los principios básicos eran similares. Miró a Elena, comunicando con los ojos lo que no quería decir en voz alta. Ella asintió, comprendiendo. Con movimientos lentos y deliberados, Carlos acercó sus manos al vientre de Aurora. La lince levantó la cabeza y lo miró con ojos que brillaban de dolor, pero no gruñó ni intentó atacarlo. Era como si supiera que él estaba tratando de ayudar. Carlos aplicó una presión suave pero firme, intentando reposicionar al cachorro atascado. Kibo observaba desde su posición junto a la cabeza de Aurora, sus pequeños dedos aferrados al pelaje de la lince, emitiendo sonidos suaves que parecían palabras de aliento en un idioma que solo ellos dos entendían. Finalmente, con un último empujón de Aurora y la ayuda guiada de Carlos, la segunda cría emergió al mundo. Era un macho, ligeramente más grande que su hermana, y por un momento aterrador no se movió ni emitió ningún sonido. Carlos limpió suavemente las vías respiratorias del cachorro con el borde de su camisa, su corazón latiendo con fuerza, mientras esperaba una señal de vida. Entonces, como respondiendo a sus plegarias silenciosas, el pequeño lince estornudó y comenzó a maullar con sorprendente vigor. Elena dejó escapar un sollozo de alivio, y Lucas aplaudió emocionado desde su posición segura junto a Sofía. Thomas Okonkwo escuchó los aplausos del niño y cambió inmediatamente su dirección. El sonido había llegado desde un recodo del arroyo, apenas a unos 200 metros de su posición. Corrió con renovada energía,
su cuerpo protestando por el esfuerzo, pero su espíritu impulsado por la esperanza de encontrar a la familia con vida. Cuando finalmente rodeó la última formación rocosa y vio la escena que se desarrollaba ante él, se detuvo en seco, incapaz de procesar lo que sus ojos le mostraban. Una familia de turistas, sucios y exhaustos pero aparentemente ilesos, estaban agrupados alrededor de un lince que acababa de dar a luz. Un pequeño mono estaba acurrucado junto al felino, y los cachorros recién nacidos maullaban mientras buscaban el calor de su madre. Thomas había visto muchas cosas extrañas durante sus décadas en la sabana, pero nada que se acercara remotamente a esto. Se preguntó brevemente si el humo le había afectado el cerebro, si estaba alucinando debido a la falta de oxígeno. Pero el niño lo vio y gritó señalándolo, confirmando que aquello era tan real como el fuego que aún rugía en la distancia. Carlos se levantó y corrió hacia Thomas con una mezcla de alivio y urgencia. El Ranger los había encontrado, lo que significaba que tenían una oportunidad real de salir de aquella pesadilla. Rápidamente le explicó la situación, cómo el lince los había guiado hasta el arroyo, cómo el animal había entrado en trabajo de parto, cómo habían decidido quedarse para ayudarla. Thomas escuchaba con expresión de incredulidad que gradualmente se transformaba en admiración. Conocía a Aurora desde que llegó a la reserva y siempre había notado algo especial en ella, una inteligencia que iba más allá de lo normal para su especie, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. «Hay una tercera cría por venir», dijo Carlos, mirando hacia donde Aurora seguía jadeando. El Ranger asintió con gravedad. «Tenemos que moverla pronto», respondió. «El fuego está rodeando esta zona, y si no llegamos al puesto de evacuación antes del anochecer, estaremos atrapados». Era un dilema imposible. Mover a una lince en medio del parto era extremadamente peligroso, pero quedarse donde estaban significaba una muerte casi segura para todos. Elena se acercó a Aurora y acarició suavemente su cabeza, susurrando palabras de aliento que el animal no podía entender pero que parecía sentir de alguna manera. Aurora levantó la vista hacia Elena, sus ojos dorados encontrándose con los marrones de la mujer. En ese instante fugaz se comunicó algo que trascendía la barrera entre especies, un entendimiento entre dos madres que haría cualquier cosa por proteger a sus crías. La lince intentó levantarse, sus patas temblando por el esfuerzo, como si comprendiera la urgencia de la situación. Pero su cuerpo, agotado por el parto y la huida, se negó a cooperar y cayó de nuevo sobre la chaqueta de Carlos con un gemido de frustración y dolor. Thomas Okonkwo evaluó rápidamente las opciones disponibles. Su vehículo estaba abandonado a más de 1 kilómetro de distancia, probablemente ya consumido por las llamas. El puesto de evacuación más cercano se encontraba al noroeste, aproximadamente a 3 kilómetros siguiendo el curso del arroyo. Bajo circunstancias normales, esa distancia sería manejable incluso con niños pequeños, pero con una lince en trabajo de parto, 2 cachorros recién nacidos, un mono bebé y una familia exhausta, las circunstancias estaban muy lejos de ser normales. El Ranger sacó su radio y intentó contactar con la base, pero solo recibió estática como respuesta. Las torres de comunicación probablemente habían sido dañadas por el fuego. Aurora emitió un gemido largo y profundo que indicaba que la tercera cría estaba en camino. Carlos se arrodilló junto a ella de nuevo, sus manos ya expertas en el proceso después de los 2 nacimientos anteriores. Esta vez el parto fue más rápido, como si el cuerpo de la lince hubiera encontrado su ritmo. En menos de 15 minutos, una tercera cachorra emergió al mundo, más pequeña que sus hermanos pero igualmente determinada a vivir.
Aurora la limpió con la misma dedicación que había mostrado con las otras dos, su agotamiento temporalmente olvidado ante el imperativo biológico de cuidar a sus crías. Kibo había permanecido junto a Aurora durante todo el proceso, su pequeño cuerpo presionado contra el costado de la lince como una fuente de consuelo mutuo. Cuando la tercera cachorra comenzó a mamar junto a sus hermanos, el mono bebé emitió un sonido que casi parecía un suspiro de alivio. Elena observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas ennegrecidas por el hollín. En medio de tanta destrucción y miedo, estaba presenciando algo sagrado, el triunfo de la vida sobre la muerte, el poder de los vínculos que trascienden las barreras naturales. «Tenemos que movernos», dijo Thomas con urgencia, señalando hacia el este donde una nueva columna de humo se elevaba peligrosamente cerca. Carlos asintió y comenzó a improvisar una camilla con ramas y la chaqueta que había servido de cama para el parto. No era ideal, pero tendría que funcionar. Elena envolvió a los 3 cachorros en los restos de su camisa, creando un paquete tibio y seguro que pudiera transportar contra su pecho. Sofía, que había permanecido extrañamente tranquila durante las últimas horas, extendió sus bracitos hacia los pequeños felinos con curiosidad infantil. Mover a Aurora resultó más fácil de lo esperado. La lince parecía comprender la necesidad de cooperar, manteniéndose lo más quieta posible mientras Carlos y Thomas la levantaban sobre la camilla improvisada. Kibo trepó inmediatamente al borde de la estructura, negándose a separarse de su protectora adoptiva. Lucas caminaba junto a su padre, sus pequeñas piernas luchando por mantener el ritmo pero sin quejarse ni una sola vez. El niño había madurado años en cuestión de horas, su inocencia templada por el fuego que los rodeaba. El grupo avanzó siguiendo el curso del arroyo, Thomas al frente marcando el camino más seguro mientras Carlos y Elena cargaban la camilla con Aurora entre los dos. El humo se había vuelto tan denso que apenas podían ver unos metros por delante, y el rugido del fuego creaba una banda sonora constante que ponía los nervios de todos al límite. De vez en cuando, animales aterrorizados pasaban corriendo junto a ellos, cebras, antílopes, incluso un grupo de jirafas que se movían con una gracia extraña en medio del caos. Todos huían en la misma dirección, guiados por un instinto ancestral hacia la seguridad. Aurora comenzó a agitarse en la camilla, sus ojos dorados escaneando el horizonte con creciente alarma. Emitió un gruñido bajo que Carlos había aprendido a reconocer como una advertencia. Algo estaba mal, algo que el animal podía percibir pero que los humanos aún no detectaban. Thomas se detuvo y olfateó el aire, sus sentidos afinados por décadas de vida en la sabana. Entonces lo sintió también, un cambio sutil en la dirección del viento que significaba que el fuego estaba a punto de cortarles el paso por delante. «Tenemos que desviarnos hacia el oeste», anunció el Ranger, su voz tensa pero controlada. «Hay una formación rocosa a unos 500 metros que podría ofrecernos refugio temporal». Carlos miró a Elena con preocupación. La desviación los alejaría del puesto de evacuación y los adentraría en territorio desconocido. Pero confiar en el juicio de Thomas y en los instintos de Aurora había sido lo que los había mantenido vivos hasta ahora. Asintieron en silencio y cambiaron de dirección. El terreno se volvió más difícil a medida que se alejaban del arroyo. Rocas sueltas y arbustos espinosos dificultaban cada paso, y la camilla de Aurora se balanceaba peligrosamente con cada tropiezo. Los cachorros, alertados por el movimiento, comenzaron a maullar con angustia, y Elena tuvo que detenerse varias veces para calmarlos mientras los protegía contra su pecho. Kibo había adoptado una posición de vigía en el borde de la camilla, sus ojos brillantes escrutando las sombras del humo en busca de peligros. Fue el pequeño mono quien los vio primero. Un grupo de hienas, también huyendo del fuego,
se había detenido a unos 20 metros de distancia, sus ojos calculadores evaluando al grupo debilitado. En circunstancias normales, las hienas evitarían a los humanos, pero el incendio había alterado todas las reglas del comportamiento animal. Estaban hambrientas, asustadas y desesperadas, una combinación peligrosa que las hacía impredecibles. Thomas se colocó entre las hienas y la familia, su machete en mano, mientras Carlos bajaba suavemente la camilla y se preparaba para defender a su esposa e hijos con sus propias manos. Las hienas formaron un semicírculo alrededor del grupo, sus risas características resonando de manera siniestra en el aire cargado de humo. Eran 5 en total, lideradas por una hembra de gran tamaño con cicatrices que hablaban de innumerables batallas ganadas. Thomas mantuvo su posición defensiva, sabiendo que un movimiento en falso podría desencadenar un ataque. Las hienas eran cazadoras inteligentes y oportunistas, y en aquel momento el grupo de humanos y animales debilitados representaba una presa tentadora. Elena abrazó a los cachorros contra su pecho mientras cubría a Sofía con su cuerpo, y Lucas se aferró a la pierna de su padre temblando incontrolablemente. Aurora, a pesar de su agotamiento extremo, intentó levantarse de la camilla. Sus instintos maternales anulaban cualquier consideración de autopreservación. Gruñó con una ferocidad que parecía imposible dado su estado debilitado, sus ojos dorados fijos en la hiena líder con una intensidad asesina. Kibo se había erizado como una pequeña bola de pelo electrificada, sus chillidos agudos sumándose a los gruñidos de la lince en una sinfonía de desafío. El mensaje era claro, aunque ninguno de los presentes pudiera traducirlo a palabras humanas. Tendrían que pasar sobre ellos antes de tocar a las crías. La hiena líder dio un paso adelante, probando las defensas del grupo. Thomas blandió su machete en un arco amenazador, gritando con toda la fuerza de sus pulmones en un intento de intimidar a los depredadores. Por un momento pareció funcionar. Las hienas retrocedieron ligeramente, pero su hambre y desesperación eran más fuertes que su miedo. La líder volvió a avanzar, esta vez con más determinación, sus ojos fijos en el bulto que Elena protegía contra su pecho. Había identificado a las presas más vulnerables. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes para siempre. Aurora, reuniendo fuerzas que no debería haber tenido después de dar a luz a 3 cachorros en medio de una huida desesperada, saltó de la camilla y se interpuso entre las hienas y Elena. La lince se irguió en toda su estatura, su pelaje erizado haciéndola parecer el doble de su tamaño real, y emitió un rugido que no parecía pertenecer a un animal de su especie. Era el grito de una madre dispuesta a morir por proteger a los suyos, un sonido primordial que resonó en algún lugar profundo del instinto de las hienas. La hiena líder se detuvo, claramente desconcertada por la ferocidad inesperada de aquella presa que debería haber sido fácil. Las otras 4 hienas intercambiaron miradas nerviosas, su confianza sacudida por la demostración de Aurora. Entonces, como si la naturaleza misma hubiera decidido intervenir, un enorme árbol en llamas se derrumbó a menos de 30 metros de donde se encontraban, enviando una lluvia de chispas y escombros ardientes en todas direcciones. El estruendo y el súbito aumento de calor fueron suficientes para romper el enfrentamiento. Las hienas se dispersaron en diferentes direcciones, su instinto de supervivencia finalmente superando su hambre. Aurora se desplomó en el suelo, su momento de gloria seguido inmediatamente por un colapso total de sus fuerzas. Thomas y Carlos la levantaron de nuevo sobre la camilla, mientras Elena lloraba de alivio y terror entremezclados. Los cachorros seguían maullando contra su pecho, ajenos al peligro del que acababan de escapar. Kibo había saltado de la camilla durante la confrontación y ahora corría en círculos alrededor de Aurora,
emitiendo sonidos de angustia mientras intentaba comprender por qué su protectora no se movía. «Tenemos que seguir», dijo Thomas con voz ronca. «Ese árbol era solo el principio. El fuego principal está a minutos de alcanzarnos». Carlos asintió mecánicamente, su cuerpo moviéndose por pura adrenalina mientras su mente luchaba por procesar todo lo que había presenciado. Elena tomó a Lucas de la mano y comenzó a caminar, sus piernas temblando pero negándose a rendirse. Habían llegado demasiado lejos para morir ahora, habían sobrevivido demasiado para permitir que el fuego los reclamara cuando la salvación podía estar a solo unos cientos de metros de distancia. La formación rocosa que Thomas había mencionado apareció finalmente entre el humo, una masa de granito antiguo que se elevaba como una isla en medio del mar de llamas. Las rocas habían resistido incontables incendios a lo largo de milenios, su superficie lisa y libre de vegetación ofreciendo un refugio natural contra el fuego. El grupo escaló la pendiente con los últimos vestigios de energía que les quedaban, Carlos cargando la camilla con Aurora prácticamente solo, mientras Thomas guiaba a Elena y los niños por el camino más seguro. Cuando finalmente alcanzaron una plataforma plana cerca de la cima de la formación, todos se desplomaron en el suelo, sus cuerpos incapaces de dar un paso más. El fuego rugía a su alrededor, pero las rocas los protegían de las llamas directas. El humo seguía siendo denso, pero había pequeñas corrientes de aire limpio que les permitían respirar sin sentir que se ahogaban. Aurora yacía inmóvil en la camilla, su respiración tan superficial que Carlos temió varias veces que hubiera dejado de respirar por completo. Elena liberó a los cachorros de su improvisado paquete y los colocó junto a su madre. Los tres pequeños felinos buscaron instintivamente el calor de Aurora, arrastrándose hasta encontrar sus pezones y comenzar a mamar con una determinación que desafiaba las circunstancias. El acto de amamantar pareció despertar algo en la lince, que abrió lentamente los ojos y emitió un ronroneo débil pero constante. Kibo se acurrucó junto a la cabeza de Aurora, su pequeño cuerpo temblando de agotamiento y estrés, pero negándose a abandonar el lado de su madre adoptiva. Thomas escaneó el horizonte desde su posición elevada, buscando señales de los equipos de rescate que deberían estar operando en la zona. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el humo de tonos rojizos y dorados que hubieran sido hermosos en cualquier otra circunstancia. Entonces lo vio, un destello de luz en la distancia que solo podía ser el reflector de un helicóptero. La esperanza renació en su pecho, mientras buscaba frenéticamente en sus bolsillos algo que pudiera usar para señalar su posición. Thomas encontró lo que buscaba en el fondo de su mochila de emergencia, una bengala de señalización que había guardado años atrás y casi había olvidado que existía. Sus manos temblaban mientras la preparaba, consciente de que aquella pequeña luz roja podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para todos ellos. Apuntó hacia el cielo y disparó, observando cómo el proyectil brillante ascendía trazando un arco perfecto contra el fondo de humo y llamas. Por un momento que pareció eterno, nada sucedió. El helicóptero continuaba su trayectoria sin cambiar de dirección, y Thomas sintió que el corazón se le hundía en el pecho. Entonces, milagrosamente, el aparato comenzó a girar. La luz del reflector barrió el área en amplios arcos hasta que finalmente se posó sobre la formación rocosa donde el grupo se refugiaba. Carlos se puso de pie agitando los brazos frenéticamente, aunque sabía que el gesto era innecesario una vez que el helicóptero los había localizado. Elena abrazó a sus hijos con fuerza mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro ennegrecido. Estaban salvados. Después de horas de terror y huida, de nacimientos imposibles y enfrentamientos con depredadores, finalmente estaban salvados.
El helicóptero era un modelo de rescate equipado para operaciones en zonas de incendio, con capacidad para transportar múltiples personas y equipo médico de emergencia. El piloto, un veterano llamado Samuel Kimati, maniobró con experta precisión hasta encontrar un espacio lo suficientemente plano para un aterrizaje seguro cerca de la cima de la formación rocosa. 2 paramédicos saltaron antes de que las aspas dejaran de girar, corriendo hacia el grupo con botiquines y mantas térmicas. Se detuvieron en seco cuando vieron la composición del grupo que debían rescatar. «Esperábamos una familia de 4», dijo uno de los paramédicos, mirando con incredulidad a la lince, los cachorros y el pequeño mono. Thomas se adelantó para explicar la situación, pero Carlos lo interrumpió. «Todos vienen con nosotros», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Esa lince nos salvó la vida, literalmente nos guió a través del fuego cuando no teníamos forma de escapar. No vamos a dejarla aquí para que muera». Los paramédicos intercambiaron miradas de confusión, pero algo en la expresión de Carlos les indicó que no valía la pena discutir. Samuel Kimati se acercó para evaluar la situación logística. El helicóptero podía transportar a todos si reorganizaban el espacio interior, pero volar con un animal salvaje a bordo presentaba riesgos evidentes. Aurora resolvió el dilema permaneciendo completamente inmóvil mientras la trasladaban al interior del aparato, demasiado exhausta para representar cualquier amenaza. Kibo se negó a separarse de ella, gruñendo y mordiendo a cualquiera que intentara alejarlo. Finalmente permitieron que el mono permaneciera junto a la lince, sus pequeños brazos aferrados al pelaje moteado, como si su vida dependiera de ello. El vuelo hasta la base de operaciones duró apenas 20 minutos, pero para los pasajeros pareció una eternidad. Elena sostenía a los 3 cachorros contra su pecho, alimentándolos con un biberón improvisado que los paramédicos habían preparado con suero y nutrientes. Sofía había caído en un sueño profundo, su pequeño cuerpo finalmente cediendo al agotamiento después de tantas horas de tensión. Lucas permanecía despierto, sus ojos fijos en Aurora, con una fascinación que iba más allá de la simple curiosidad infantil. El niño había formado un vínculo con aquella criatura salvaje que tardaría años en comprender completamente. La base de operaciones era un caos controlado de actividad. Docenas de vehículos de emergencia entraban y salían transportando evacuados de toda la región afectada por el incendio. Veterinarios, médicos, bomberos y voluntarios trabajaban codo a codo en un esfuerzo coordinado para salvar tantas vidas como fuera posible. Cuando el helicóptero aterrizó y sus ocupantes fueron revelados, un murmullo de asombro recorrió a todos los presentes. La historia de la familia rescatada junto a una lince parturienta y un mono bebé se propagó como el mismo fuego del que habían escapado. La doctora Amelia Oduya, veterinaria jefe del centro de conservación más cercano, tomó inmediatamente el control de la situación animal. Sus manos expertas examinaron a Aurora con eficiencia profesional, mientras una colega se ocupaba de los cachorros. El diagnóstico fue mejor de lo esperado dado todo lo que la lince había atravesado. Deshidratación severa, agotamiento extremo y algunas quemaduras menores en las almohadillas de las patas, pero nada que no pudiera recuperarse con el tratamiento adecuado. Los cachorros estaban sorprendentemente sanos, su primer día de vida marcado por circunstancias que desafiaban toda probabilidad de supervivencia. Kibo presentó un desafío diferente. El pequeño mono se negaba categóricamente a separarse de Aurora, atacando con sorprendente ferocidad a cualquiera que intentara alejarlo. La doctora Oduya, intrigada por el comportamiento,
decidió permitir que el primate permaneciera junto a la lince durante el tratamiento. Lo que observó durante las siguientes horas la dejó sin palabras. Aurora trataba a Kibo con la misma ternura maternal que mostraba hacia sus propios cachorros, lamiéndolo, permitiéndole acurrucarse contra su vientre, incluso gruñendo suavemente cuando algún desconocido se acercaba demasiado. Mientras tanto, la familia Mendoza recibía atención médica en otra sección del campamento. Aparte de deshidratación, inhalación de humo y algunas quemaduras superficiales, todos estaban notablemente ilesos considerando lo que habían atravesado. Carlos no podía dejar de pensar en Aurora, preguntándose constantemente por el estado de la lince que les había salvado la vida. Cuando finalmente le permitieron visitar el área veterinaria, lo que encontró superó todas sus expectativas. Aurora descansaba en una jaula amplia y cómoda, sus 3 cachorros mamando pacíficamente mientras Kibo dormía acurrucado entre sus patas delanteras. La lince levantó la cabeza cuando Carlos se acercó, y sus ojos dorados lo reconocieron con lo que solo podía describirse como gratitud. La noticia de la extraordinaria historia de supervivencia se propagó más allá de las fronteras de Kenia en cuestión de horas. Periodistas de todo el mundo comenzaron a llegar al campamento base, ansiosos por capturar imágenes de la lince heroica y el pequeño mono que habían desafiado todas las leyes conocidas del comportamiento animal. Elena, con su experiencia como fotógrafa, comprendió inmediatamente el poder de aquella narrativa, pero también sintió una responsabilidad profunda de proteger a las criaturas que les habían salvado la vida, de convertirse en un mero espectáculo mediático. Junto con Carlos y la doctora Oduya, establecieron un protocolo estricto que limitaba el acceso a Aurora y su inusual familia. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de recuperación física y procesamiento emocional. Lucas había desarrollado lo que los psicólogos infantiles llamarían un vínculo de trauma compartido con los animales. Pasaba horas sentado junto a la jaula de Aurora, hablándole en susurros sobre sus juguetes favoritos, sus amigos del colegio y los dibujos animados que le gustaba ver. La lince lo observaba con aquellos ojos dorados que parecían comprender mucho más de lo que cualquier animal debería, ocasionalmente emitiendo un ronroneo bajo que el niño interpretaba como respuestas a sus monólogos. Kibo se había convertido en una sensación por derecho propio. El pequeño mono mostraba una inteligencia y adaptabilidad que fascinaban a los investigadores del Centro de Conservación. Había aprendido a reconocer a los miembros de la familia Mendoza, saludándolos con chillidos entusiastas cada vez que se acercaban, pero su vínculo más profundo seguía siendo con Aurora. Dormía acurrucado junto a ella cada noche, compartía su comida sin que la lince mostrara ninguna señal de agresión, e incluso jugaba con los cachorros como si fueran sus propios hermanos. Los científicos documentaban cada interacción, conscientes de que estaban presenciando algo que desafiaba décadas de investigación sobre comportamiento animal. Thomas Okonkwo visitaba el campamento todos los días, dividido entre sus responsabilidades como ranger y su deseo de seguir de cerca la recuperación de Aurora. El veterano guardabosques había desarrollado un respeto profundo por la lince durante sus años monitoreándola en la reserva, pero lo que había presenciado durante el incendio había transformado ese respeto en algo cercano a la reverencia. Cuando hablaba con los periodistas que lograban obtener entrevistas, siempre enfatizaba lo mismo. Aurora no era simplemente un animal que había actuado por instinto, había tomado decisiones, había evaluado riesgos, había puesto en peligro su vida y la de sus crías por nacer, para salvar a desconocidos de otra especie.
El incendio finalmente fue controlado después de 11 días de lucha continua. Las cifras del desastre eran devastadoras. Más de 200.000 hectáreas de sabana calcinadas, innumerables animales muertos, infraestructura destruida y un ecosistema que tardaría años en recuperarse. Pero en medio de tanta destrucción, la historia de Aurora, Kibo y la familia Mendoza se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. Las donaciones para los esfuerzos de conservación se multiplicaron exponencialmente, inspiradas por el video viral de los cachorros de lince mamando, mientras un mono bebé dormía junto a ellos. La doctora Oduya convocó una reunión para discutir el futuro de los animales. Aurora estaba recuperándose bien, pero su experiencia había alterado fundamentalmente su relación con los humanos, de maneras que complicaban cualquier plan de reintroducción a la naturaleza. Los cachorros, nacidos en circunstancias tan extraordinarias, habían sido expuestos a presencia humana desde su primer aliento. Y Kibo, que nunca había conocido otra madre que una lince ibérica, presentaba un caso sin precedentes en la literatura científica. La veterinaria planteó varias opciones, cada una con sus propias implicaciones éticas y prácticas. Carlos escuchó atentamente, su mente científica sopesando los argumentos, mientras su corazón tiraba en una dirección completamente diferente. Elena sostenía su mano, y él podía sentir que ella estaba pensando lo mismo. Cuando la doctora Oduya terminó su presentación, Carlos se aclaró la garganta y pidió la palabra. Lo que dijo a continuación cambiaría el curso de múltiples vidas. Propuso crear un santuario especial dentro de la reserva, un espacio donde Aurora y su familia pudieran vivir en condiciones seminaturales mientras servían como embajadores de la conservación. Él y Elena supervisarían el proyecto, trasladándose a Kenia permanentemente para asegurar que las criaturas que les habían salvado la vida recibieran el cuidado que merecían. La propuesta fue recibida con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Thomas Okonkwo fue el primero en expresar su apoyo, ofreciendo su experiencia y conocimiento del terreno para identificar la ubicación perfecta para el santuario. La doctora Oduya, inicialmente escéptica sobre la idea de mantener a un lince ibérico en suelo africano, reconoció que las circunstancias extraordinarias requerían soluciones extraordinarias. Los representantes del gobierno keniano, presentes en la reunión debido a la atención mediática internacional, vieron una oportunidad para posicionar al país como líder en iniciativas innovadoras de conservación. Elena llamó a sus padres en España esa misma noche para explicarles la decisión. La conversación fue difícil, llena de preguntas sobre la educación de los niños, la seguridad de la región y la locura de abandonar sus carreras establecidas por seguir a un animal salvaje. Pero cuando Elena describió el momento en que Aurora se interpuso entre ellos y las hienas, cuando habló del vínculo inexplicable entre la lince y el pequeño mono huérfano, cuando su voz se quebró al recordar cómo aquella criatura los había guiado a través del infierno, sus padres finalmente comprendieron. Algunas deudas no pueden pagarse con dinero o palabras. Algunas deudas solo pueden honrarse con la dedicación de una vida entera. Lucas recibió la noticia de que se quedarían en África, con un grito de alegría que resonó por todo el campamento. El niño corrió inmediatamente a la jaula de Aurora para compartir las noticias, presionando su pequeña mano contra la malla mientras le prometía a la lince que nunca la abandonarían. Aurora se acercó y presionó su nariz húmeda contra los dedos del niño, un gesto de aceptación que selló un pacto entre especies que ningún contrato legal podría haber formalizado mejor. Un año después del incendio que transformó sus vidas, la familia Mendoza se encontraba en la inauguración oficial del santuario Aurora,
nombrado así en honor a la lince que había desafiado todas las probabilidades para salvarlos. El terreno de 50 hectáreas había sido cuidadosamente seleccionado por Thomas Okonkwo en una zona de la reserva que combinaba características del hábitat natural de los linces ibéricos con la sabana africana que Aurora había aprendido a llamar hogar. Estructuras diseñadas para permitir la observación sin perturbar a los animales se integraban armoniosamente con el paisaje, creando un espacio donde la ciencia y la conservación podían coexistir con el respeto por la vida salvaje. Aurora había florecido en su nuevo hogar. Su pelaje brillaba con una salud renovada y sus movimientos habían recuperado la gracia felina que el agotamiento del incendio había temporalmente apagado. Los 3 cachorros, ahora jóvenes linces de casi un año, habían crecido fuertes y curiosos bajo la atenta mirada de su madre. La doctora Oduya los había bautizado con nombres que honraban su extraordinario nacimiento. Fuego, la hembra mayor que había llegado al mundo mientras las llamas rugían a su alrededor. Esperanza, el macho que casi no sobrevive el parto complicado. Y Aurora Jr., la más pequeña, que había heredado los ojos dorados de su madre y su aparente capacidad para comprender el mundo de maneras que desafiaban la explicación científica. Kibo se había convertido en una celebridad internacional. El pequeño mono, ahora un juvenil saludable y juguetón, seguía viviendo junto a Aurora y sus cachorros en una armonía que los investigadores continuaban estudiando con fascinación inagotable. Había desarrollado comportamientos únicos que combinaban instintos propios de su especie con adaptaciones aprendidas de su familia adoptiva felina. Cazaba insectos con la paciencia de un gato, se acicalaba con la meticulosidad de un primate y defendía su territorio con una fiereza que hacía sonreír a quienes conocían su historia. Los documentales sobre su caso habían sido traducidos a 27 idiomas, inspirando programas de conservación en 3 continentes diferentes. Carlos había encontrado en el santuario un propósito que su carrera anterior como biólogo marino nunca le había proporcionado. Dirigía el programa de investigación que documentaba el comportamiento de Aurora y su inusual familia, publicando artículos en revistas científicas prestigiosas que desafiaban paradigmas establecidos sobre los límites de las relaciones interespecies. Su trabajo había atraído a investigadores de universidades de todo el mundo, convirtiendo el santuario Aurora en un centro de referencia para el estudio de comportamientos animales extraordinarios. Elena había transformado su pasión por la fotografía en una herramienta de conservación. Sus imágenes de Aurora, Kibo y los cachorros adornaban campañas de concienciación ambiental en decenas de países. Había publicado un libro fotográfico cuyas ganancias financiaban becas para jóvenes africanos interesados en carreras de conservación. Pero su obra más preciada permanecía en un marco junto a su cama, una fotografía tomada por Thomas Okonkwo el día del rescate, mostrando a la Aurora acostada en la camilla improvisada con Kibo acurrucado junto a ella y los cachorros recién nacidos buscando el calor de su madre. Era un recordatorio diario de que los milagros existen para quienes tienen ojos para verlos. Lucas, ahora con 5 años, había desarrollado una conexión con los animales que asombraba incluso a los veterinarios más experimentados. Pasaba horas observando a Aurora y su familia, aprendiendo sus rutinas, interpretando sus vocalizaciones, comprendiendo sus necesidades antes de que los adultos las percibieran. La doctora Oduya había comenzado a incluirlo en sesiones de observación oficiales, reconociendo que el niño poseía una intuición que ningún entrenamiento académico podía replicar. Sofía, demasiado pequeña para recordar conscientemente el incendio, crecía rodeada de historias sobre la lince valiente
que había salvado a su familia, desarrollando un amor por la naturaleza que seguramente definiría su futuro. Thomas Okonkwo había sido nombrado director de conservación de toda la reserva, un reconocimiento tardío pero merecido a décadas de servicio dedicado. Pero su mayor satisfacción venía de las tardes que pasaba en el santuario, observando a Aurora desde una distancia respetuosa, recordando aquella mañana de humo y fuego cuando había seguido las huellas de un lince sin poder creer lo que sus ojos le mostraban. A veces Aurora lo miraba directamente y Thomas juraba que podía ver en aquellos ojos dorados un reconocimiento, un agradecimiento silencioso por haber confiado en ella, cuando la lógica dictaba lo contrario. La ceremonia de inauguración concluyó con un momento que nadie había planificado, pero que todos recordarían para siempre. Mientras los invitados aplaudían y las cámaras capturaban el evento, Aurora emergió de su refugio, seguida por sus 3 cachorros, y Kibo trotando alegremente a su lado. La lince se detuvo en el centro del recinto visible y miró directamente hacia donde la familia Mendoza estaba sentada. Lucas agitó la mano y Aurora emitió un sonido bajo que el niño había aprendido a reconocer como su forma de saludo. Kibo chilló entusiastamente y los cachorros jugaron entre ellos con la despreocupación de la juventud. Era una imagen perfecta de la familia más improbable que el mundo había conocido. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la sabana tiñendo el cielo de los mismos tonos naranjas que un año atrás habían significado destrucción, Carlos reunió a su familia en el mirador del santuario. Desde allí podían ver a Aurora acostada bajo su árbol favorito, sus cachorros dormidos contra su costado y Kibo acurrucado en su lugar habitual junto a su cuello. El fuego había intentado destruirlos a todos, pero en su lugar había forjado vínculos que trascendían las barreras entre especies, entre instinto y compasión, entre supervivencia individual y sacrificio colectivo. La sabana guardaba muchos secretos, pero ninguno tan extraordinario como la historia de una lince embarazada y un mono bebé que habían salvado a una familia humana del infierno, recordándole al mundo que en la naturaleza los milagros suceden cuando el amor es más fuerte que el miedo.